Buenas noches, el día de hoy voy a presentar mi producto integrador final de la materia de inmunología. Mi nombre es Ana Jimena Gallardo Magaña y mi trabajo tiene por nombre Inmunodeficiencia común variable. Primero voy a empezar hablando acerca de qué es la inmunodeficiencia común variable. Y es que este padecimiento se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por los niveles bajos de todos o casi todos los tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas, a pesar de que se tiene un número normal de linfocitos B. Aunque esta enfermedad es de una naturaleza adquirida, es decir, que es una enfermedad primaria que a menudo se diagnostica en adultos jóvenes o de mediana edad de forma genética, realmente no existe una causa conocida por medio de la cual pues esta enfermedad se desarrolle. Solamente el 10 al 20% de los casos se trata de alguna mutación genética o por el contrario se trata de una enfermedad que ha sido heredada genéticamente. Algunos pacientes tienen una infancia normal y luego adquieren una susceptibilidad a las infecciones. Como consecuencia, la falta de anticuerpos funcionales conduce a infecciones bacterianas recurrentes, principalmente en las vías respiratorias, como por ejemplo la sinusitis, neumonías, bronquiectasias, etc. Y también presenta complicaciones no infecciosas que son significativas. En cuanto a la incidencia, esta es una de las inmunodeficiencias primarias sintomáticas más frecuentes y afecta aproximadamente de una de cada 25.000 a 50.000 personas. No tiene predilección por sexo o grupo étnico y debido a su rareza y a los síntomas que presenta, estos pueden ser atribuidos a otras causas. El diagnóstico suele retrasarse un promedio de 5 a 10 años desde la aparición de los primeros síntomas. Y es exactamente lo que mencionaba en el principio, que como no se tiene una causa específica ya establecida, muchas veces por eso solamente a muy pocos de los casos se le atribuye que es por alguna mutación genética. Y el problema principal de este padecimiento no es la ausencia de células en sí, sino el funcionamiento defectuoso que éstas tienen, ya que el sistema inmunitario no tiene una señal de coordinación, entonces las células, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, no entienden de estas señales, lo que resulta en respuestas inmunitarias caóticas o incluso deficientes o inefectivas. La falla final es la incapacidad de los linfocitos B para diferenciarse en células plasmáticas que posteriormente se transforman a productoras de anticuerpos. Esto puede recurrir por varios mecanismos que más adelante les explicaré. A continuación voy a hablar acerca de los mecanismos inmunológicos. En el punto número 1 tenemos los efectos intrínsecos del linfocito B, que lo que pasa a grandes rasgos es que las células B pueden activarse, pero no pueden completar su transformación final en células plasmáticas de larga vida en la médula ósea y por lo tanto también en células B de memoria. En la ausencia de cambio de isotipo ocurre cuando normalmente una célula B primero produce inmunoglobulina M, luego con la ayuda de los linfocitos T cambia a producir inmunoglobulina G, inmunoglobulina A o inmunoglobulina E, que son las más efectivas. Pero en este padecimiento este proceso falla, lo que explica por qué los niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A son tan bajos, mientras que los niveles de inmunoglobulina M pueden ser desde un rango normal hasta uno bajo. Luego, por otro lado, tenemos los defectos en la cooperación del linfocito T, linfocito B, que es el mecanismo principal, que es el problema más frecuente porque las células B están listas, pero no reciben las señales de las células T colaboradoras, es decir, de la CD4, y aquí es donde comienza la falla en la comunicación. Porque normalmente para una respuesta de anticuerpos la célula T y la célula B deben formar una unión estrecha llamada sinapsis inmunológica. Esta interacción que se da entre CD40 y CD40L es crítica cuando falla, porque la célula 40L se encuentra en la superficie de la célula T activada y debe unirse a la célula CD40 en la célula B. Esta unión es lo que va a desbloquear la proliferación, el cambio de isotipo y sobre todo la formación de células de memoria. Pero en los pacientes que padecen de esta enfermedad no
Tienen células T que presentan una expresión baja o disfuncional del CD40L. Sin esta señal, la célula B recibe la orden de activarse, pero no la de madurar y producir anticuerpos de calidad, por lo que pues, la respuesta al final de cuentas se vuelve inactiva, o más bien la célula se vuelve inactiva y puede llegar a morir por apoptosis. También está la producción defectuosa de citoquinas, que ocurre cuando las células T colaboradoras especializadas se localizan en los ganglios linfáticos y que son cruciales para ayudar a producir las células B. Pero lo que ocurre es que hay una disminución, en este caso hablando específicamente de la enfermedad, hay una disminución en las células CD4 y especialmente en el subtipo TFH y las células T reguladoras, lo que pues provoca que haya demasiadas células natural killer y pocas células que sean CD4 o cooperadoras. Ok, dado que no existe un autodiagnóstico casero para este padecimiento, como lo hay por ejemplo con el VIH, en esta parte específicamente se puede enfocar en reconocer las señales de alerta que se deben tener en cuenta para llevar a una persona a consultar con un médico. Estas señales son, primero, que la persona ya haya padecido 2 o más neumonías en el último año, que haya 8 más nuevas infecciones de oído en el último año, que haya infecciones sinusales recurrentes o más de 2 episodios de sinusitis grave en un año, antibióticos intravenosos recurrentes o de larga duración para combatir infecciones, complicaciones infecciosas poco habituales y antecedentes familiares de inmunodeficiencia, que es perdón, lo único que ocurre en los casos más específicos, que son la minoría. En las pruebas que se requiere pedirle al médico, pues se encuentra el hemograma completo para descartar otras causas, la cuantificación de las inmunoglobulinas, que es el pilar del diagnóstico, ya que los niveles bajos confirman el padecimiento, y la respuesta de anticuerpos a vacunas, que se miden los niveles de anticuerpos antes y después de administrar una vacuna. Una respuesta pobre es diagnóstica. Bueno, y ya por último vamos a tener el tratamiento farmacológico y su mecanismo de acción. Aquí vamos a tener 3 modalidades de tratamiento, en la que la primera va a ser la terapia de reemplazo de inmunoglobulinas, o por sus siglas TRG, en la que los tipos que existen son los productos intravenosos o subcutáneos derivados del plasma de miles de donantes sanos, que va a tener un mecanismo de acción en el que se van a reemplazar de forma pasiva a los anticuerpos y va a proporcionar al paciente un amplio espectro de inmunoglobulina G funcional contra patógenos comunes que lo van a proteger contra infecciones, que es básicamente el pilar del tratamiento. Después vamos a tener antibióticos profilácticos, como por ejemplo acitromicina, timetoprim, entre otros, que lo que va a ayudar es que va a prevenir las infecciones bacterianas, pero se van a usar solamente en dosis bajas, por ejemplo, para tratar infecciones ya sea pulmonares o sinusales que sean recurrentes. Y por último vamos a tener un tratamiento especial por si llegan a haber complicaciones, que pueden ser los corticosteroides como el rituximab, que son para las complicaciones autoinmunes. Y el mecanismo de acción que tienen pues es la inmunosupresión dirigida, es decir, que esta va a ser específica y va a tratar las manifestaciones autoinmunes o inflamatorias de este padecimiento, suprimiendo la respuesta inmune desregulada. Y bueno, respecto a la bibliografía consultada, pues en su mayoría son artículos que hablan específicamente acerca de los tipos de inmunodeficiencia, algunos que están más dirigidos hacia las inmunodeficiencias primarias, como por ejemplo el primero, que es para hablar más específicamente sobre inmunodeficiencias primarias, y los demás son un poco más generales en cuanto a la inmunodeficiencia, pero al final de cuentas todos se relacionan con lo mismo. Muchas gracias por su atención.